Muy bien. Y con este llamado a luchar por un acceso pleno a la justicia universal, con respeto a los derechos humanos, se da por inaugurado nuestro primer foro internacional, La innovación en la justicia. A continuación, me resulta muy placentero informarles que se llevará a cabo la conferencia magistral de Netzaí Sandoval Ballesteros, titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública de México. Y quien va a presentar a Netzaí es Cristel Rosales, investigadora senior de justicia del programa de justicia de México Evalúa. Déjenme contarles un poco más de Cristel. Ella es investigadora, como digo, de este programa y tiene experiencia en derechos humanos, justicia transicional y transparencia. Ha colaborado en el sector público, academia, organismos internacionales y sociedad civil, desarrollando metodologías de evaluación, investigación aplicada e implementación de políticas públicas. Así que con esta muy promisoria conferencia magistral, los dejo con Cristel Rosales. Muchas gracias. Perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. La verdad es que es un gran placer iniciar esta conversación sobre innovación en la justicia y empezamos hablando sobre un tema sumamente importante, los derechos. El tema de las defensorías. La defensoría está integrada por abogadas y abogados que fungen como defensores de oficio. Estos abogados son los representantes legales de las personas a las que se les imputa un delito, a fin de proporcionarles asesoría legal, garantizarles una defensa adecuada y el ejercicio de sus derechos. Por eso es importantísimo empezar a hablar a qué problemáticas se enfrentan, cuáles son sus principales retos y cuáles son las soluciones que están implementando para hacer frente a ellos. El día de hoy iniciamos esta conversación con Netzaí Sandoval Ballesteros. Netzaí Sandoval se desempeña como director del Instituto Federal de la Defensoría Pública desde enero de 2019 en México. Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la misma Casa de Estudios, maestro en Derecho también por la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights, de amparo en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. the University of Mexico. Bienvenido seas. Welcome Bienvenidos sean todos. to each and every one of you. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristel, por la presentación y muchísimas gracias por la invitación a este importante evento. Me da mucho gusto compartir con todas y con todos ustedes esta mañana. Nos convocan a platicar sobre la innovación en temas de justicia. Nosotros desde la Defensoría Pública creemos que justo la innovación puede ser no solamente tecnológica, pero pues que tiene naturalmente un componente de renovación, de mejora del servicio para las personas que requieren abogados públicos, abogados gratuitos. A mí me toca estar al frente de esta institución, de la Defensoría Pública Federal, que es el despacho de abogados más grande de México, es la institución con más abogados que litigan en toda la República Mexicana y que están ahí para servir a las personas que no pueden pagarse un abogado. Durante esta gestión, como tal vez muchos de ustedes sepan, el Instituto de la Defensoría Pública depende del Poder Judicial de la Federación. Y ahora hay un nuevo presidente del Poder Judicial de la Federación, el ministro Arturo Saldívar, que tiene un profundo compromiso con la defensa de los derechos humanos y nos ha pedido, nos ha apoyado aquí en la Defensoría Pública para que fortalezcamos nuestros servicios. Ahora voy a proyectar una pequeña presentación sobre algunos cambios, algunas mejoras que hemos implementado
pero antes de comenzarla, si me dan un segundito, antes de comenzarla me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones. La Defensoría Pública Federal tiene una misión de contrastar su trabajo, sobre todo en materia penal. Ahora les platicaré que litigamos en muchas materias, pero en materia penal tenemos un deber de ofrecer defensa adecuada a las personas pues en situaciones más vulnerables, aquellos que no pueden pagar un defensor privado. Y pues tenemos que contrastar nuestro trabajo con el trabajo de la Fiscalía General de la República. En ese sentido es muy importante destacar algunas mejoras que hemos hecho durante esta gestión. Hemos tratado de hacer valer la idea de la igualdad de armas, que derivamos del principio constitucional de contradicción. Y a partir de esto hemos implementado varios cambios en la Defensoría Pública Federal. Hemos impulsado, por ejemplo, el litigio de nuestros altos mandos. La Fiscalía General de la República, en México, pero también en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos. La Fiscalía pone también a sus más altos mandos a litigar. Ellos también son fiscales y por lo tanto pueden llevar casos. La Defensoría Pública no tenía esta herramienta. Solamente los defensores, la base de nuestra estructura, podían litigar, pero los mandos se convertían en funcionarios meramente administrativos, funcionarios de escritorio que no litigaban. Esto lo cambiamos y ahora todos nuestros altos mandos pueden litigar y están involucrados en el litigio porque son algunos de nuestros mejores abogados más experimentados que pueden llevar casos muy complejos. Estamos también implementando mejoras como darle tiempo a nuestros abogados para que estudien los casos. Esto se traduce en dos acciones muy concretas. Una, que todos los asuntos los lleva el mismo abogado desde que inicia hasta que termina. Esto es muy importante. El defensor sigue el caso. Esto no se hacía antes. Antes había un defensor en cada etapa y obviamente el defensor tenía que conocer, empaparse, aprender del asunto cuando le llegaba en cada una de las etapas. Ahora, además, nuestros abogados tienen tiempo de estudio, tiempo de preparación para cada una de las audiencias. Para audiencia inicial tienen un día libre, no es un día de descanso, es un día de estudio. Tienen 3 días para preparar una audiencia intermedia y 5 días para preparar una audiencia de juicio. Estamos implementando otras mejoras muy importantes, litigando, por ejemplo, para hacer valer el interés legítimo de la Defensoría Pública, litigando también para que nuestros abogados puedan ingresar a los ceferesos sin tener que dar un aviso muy anticipado a las autoridades penitenciarias. Y también estamos litigando, por ejemplo, para que nuestros abogados puedan ingresar con su celular, por ejemplo, al Ministerio Público, a representar los derechos de una persona que está detenida. Esto no se podía hacer siempre. Nuestros abogados tenían que ingresar pues con una pluma y una hoja de papel a tratar de tomar nota, conocer los hechos, pero no podían registrar, por ejemplo, o fotografiar, y ahora estamos litigando para que esto sea posible. Bueno, estas son algunas de las mejoras que quería compartir con ustedes que me parecen pues muy importantes, muy destacables. Ahora sí, vamos a tratar de arrancar con una pequeña presentación donde estamos resumiendo algunas de los cambios, algunas de las mejoras que hemos implementado en estos, pues apenas menos de 2 años que llevamos al frente de la Defensoría Pública Federal. Aquí se ve simplemente la estructura de la Defensoría, pero es relevante porque hay áreas nuevas que no existían. Por ejemplo, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que es una idea, una propuesta, una creación que impulsamos a partir de las líneas de trabajo del ministro Arturo Saldívar. Él planteaba ya al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la Defensoría Pública tenía que haber una unidad de litigio estratégico en derechos humanos. De la misma forma, siguiendo estas líneas de trabajo, nosotros propusimos la creación de una Secretaría Técnica de combate a la tortura, los tratos crueles e inhumanos. En México ha habido una historia de muchos problemas con la tortura. Vino a nuestro país el relator Juan Méndez en su momento a señalar que en nuestro país había un problema de tortura sistemática para forzar autoinculpaciones. Entonces nos pareció fundamental tener un equipo de abogados que se dedique a combatir este tipo de prácticas y por supuesto también denunciar, prevenir este tipo de problemas, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Tenemos ahí
la creación de las nuevas delegaciones de la Defensoría Pública Federal. Cuando nosotros llegamos, teníamos solamente 27 estados donde había presencia de una delegación de la Defensoría Pública. Esto es importante porque si bien en materia penal podemos defender a todas las personas que lo necesitan, lo podíamos hacer desde antes, tenemos otra gran área de trabajo. Nosotros también litigamos en materia civil, mercantil, administrativa, laboral, fiscal, en fin, migratoria. Pero para que la gente se acerque a la Defensoría Pública, para que nosotros podamos, por ejemplo, tener un trabajador social que dictamina si la persona requiere un abogado gratuito, necesitábamos una oficina donde la gente pueda contactar a los abogados gratuitos de la Defensoría. En materia penal tal vez no es tan indispensable porque cualquier proceso, ya sea que llegue al Ministerio Público o al juez, ellos nos dan aviso y nosotros tenemos abogados en todas las adscripciones donde hay un juez penal o donde hay un Ministerio Público Federal. Pero para atender las otras materias era fundamental tener delegaciones de la Defensoría. Entonces, en este esfuerzo de acceso a la justicia que ha encabezado el ministro Saldívar, hemos creado las 32 delegaciones de la Defensoría Pública, que además esto es un mandato de la ley, de la norma, nos obligaban a tener una delegación por cada circuito judicial y sin embargo durante muchos años esto no se cumplió. Bueno, a la siguiente, por favor. Ahí podemos ver algunos de los resultados de la Defensoría Pública Federal. Esto es en materia penal y en esta gráfica estamos viendo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Ahí vemos, por ejemplo, que en los últimos años, en las últimas, pues sí, en 2018, 19 y 20, hemos visto algunas mejoras. Por ejemplo, en nuestros resultados en investigación inicial, hemos mejorado, pasamos de tener un 24% de efectividad o de resoluciones favorables a un 49%. En primera instancia de 44 a 53 y en segunda instancia, pues más o menos se mantuvo en un tercio el índice de resultados favorables para la defensa. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí vemos nuestros resultados en el sistema de justicia tradicional, en el sistema que está de salida, que es pues un sistema un poco más mixto o tendiente a lo inquisitorial. En ese sistema teníamos también un índice de resultados favorable, en el Ministerio Público 75%, pero ahora se ha elevado a 86%. En las gráficas también lo que muestran es una reducción en el número de casos. Eso implica o se debe a que cada vez tenemos menos asuntos en el sistema de justicia penal tradicional. Y en primera instancia también vemos una mejora en nuestros porcentajes de efectividad. Pasamos de 35 a 42%. Y en segunda instancia, igual, más o menos se mantuvo el índice de efectividad arriba del 80%. Pasamos, por favor, a la siguiente. Aquí vemos también el índice de resultados en las otras materias. Como les decía, nosotros tenemos la capacidad de litigar en muchas otras materias. Esto es interesante. En algunas defensorías del continente, de la región, es muy claro que solamente litigan en materia penal. Esto ocurre, por ejemplo, en Chile, en fin, en algunos otros lugares, donde solamente la Defensoría tiene facultades en materia penal. Sin embargo, nosotros litigamos también en otras materias, como ya les explicaba, ¿no? Podríamos llamar una materia civil en general, pero en realidad hay pues múltiples temas en los que intervenimos, por ejemplo, representando derechos de niñas, niños y adolescentes. Nosotros asignamos un abogado que es un representante especial del menor para que haga valer el interés superior de la infancia. Entonces, ahí lo que vemos es un índice de resultados que supera el 80%. Es decir, nuestros abogados obtienen resoluciones favorables en primera instancia en más del 80% de los asuntos que litigan. Y aquí, pues bueno, hay muchísimos asuntos tremendamente relevantes. La Defensoría Pública asigna abogados a casos. Los casos de pronto se vuelven muy famosos. Les comento rápidamente dos asuntos. Pero no siempre se sabe que son los defensores públicos los que llevaron estos asuntos. Les platico. Bueno, ahora que lleguemos a la lámina correspondiente, les voy a platicar de dos asuntos que llevaron nuestros abogados en forma muy exitosa. Adelante, por favor. Aquí lo que podemos ver es digamos, la cantidad de delitos que estamos representando y con qué delito están vinculados. En esto observamos muy claramente que hay una
vinculación muy fuerte con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y también, pues, con los delitos contra la salud. Estamos hablando prácticamente del 80% de los delitos que tienen que ver con esto, es decir, con, pues, el llamado narcotráfico y con personas que portan armas. Esto a mí me parece muy indicativo, me parece también, pues, que merece una reflexión. Yo les diría, por ejemplo, que si cruzamos la frontera, si nos ponemos un poquito, por ejemplo, en los Estados Unidos, portar armas, pues está permitido, no es un delito. Por lo tanto, pues el 56% de nuestras conductas delictivas dejarían de ser delito si cambiáramos el enfoque pues, cómo juzgamos los hechos en nuestro país. Y también en muchos lugares del mundo, los delitos contra la salud o el llamado problema del tráfico de drogas, pues también en algunos lugares está regulado y legalizado en cierta medida. Y lo que me parece indicativo de estos datos, lo que me gustaría destacar con ustedes, es que estamos, pues si se quiere, enfrentando el fenómeno criminal como país. Aquí no me refiero solamente a la Defensoría, sino a nuestra nación. Estamos enfrentando el fenómeno de la delincuencia, golpeando a los eslabones más débiles, a la gente pues que porta armas en la calle o que vende drogas en la calle. Pero si se ponen a revisar esa gráfica, no aparecen, por ejemplo, el lavado de dinero o las operaciones con recursos de procedencia ilícita. O no aparecen estos delitos que se cometen en la banca, que se cometen digamos, los mecanismos de protección de estructuras criminales, incluso con participación de servidores públicos. Eso no está ahí. Estamos deteniendo personas en la calle, en retenes, en fenómenos, insisto, muy, muy superficiales de las conductas criminales. Y no estamos combatiendo lo que hay detrás, todo digamos, la operación de los recursos, el lavado de dinero, eso hasta ahora no se está logrando combatir. Bueno, vamos a pasar a la siguiente gráfica, por favor. También hay un problema muy interesante. Nosotros defendemos a personas de origen extranjero, es decir, no solamente defendemos mexicanos. Por supuesto, toda persona que está acusada de un delito federal y que no puede pagarse a un abogado, puede acudir a los servicios de la Defensoría Pública. En ese sentido, es muy interesante la gráfica, el dato que esta lámina nos proyecta, porque en México hay un prejuicio. Y la verdad es que en muchos lugares del mundo hay un prejuicio muy lamentable que tiene que ver con las olas migratorias. La gente cree que los migrantes son peligrosos, que los migrantes son personas que vienen a un país a cometer delitos. En nuestro caso tenemos migración sobre todo de Centroamérica y de Sudamérica. Y la mayoría de los medios de comunicación difunden una imagen de esta migración como si fuese un tema de violencia, como si los migrantes estuvieran acudiendo a cometer conductas ilícitas a nuestro país. Y lo que esta gráfica nos demuestra es que esto es falso. El 45% de los delitos que nosotros representamos y que fueron cometidos por un extranjero, pues son cometidos por personas cuyo origen nacional está en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí nada más aclararles, no me refiero a que hayan ingresado desde los Estados Unidos de Norteamérica, no, me refiero a que su nacionalidad es estadounidense. A diferencia de otras nacionalidades como Guatemala, que se encuentra muy, muy lejos, con 15%, o de Honduras con 11%. Es decir, estas otras nacionalidades, que son el segundo y el tercer lugar, se encuentran muy abajo, digamos, en esta gráfica. Y en realidad, lo que estamos observando es que pues son personas que entran legalmente a nuestro país, porque nosotros no pedimos visa a los Estados Unidos de Norteamérica, quienes cometen conductas ilícitas tipificadas en las leyes federales. Y esto pues tiene sentido. En Estados Unidos se puede portar armas, se pueden ingresar con armas, en fin, hay una serie de problemáticas que se están, digamos, trasladando a nuestro país desde el norte, ¿no? Entonces, esto nos parece muy importante porque nos demuestra que hay un estereotipo, incluso les decía, los medios de comunicación hablan de los maras, de bandas criminales que vienen del sur, que van a cometer delitos en México, y en realidad los datos duros, las cifras, desmienten estos estereotipos, desmienten estos
prejuicios que hay en contra de la migración. En realidad, digamos, la mayoría de los delitos federales que se cometen en nuestro país, pues los cometen personas que entraron por el norte de nuestro país. Pasamos, por favor, a la siguiente gráfica. Bueno, ahí hay un dato muy interesante. Esto tiene que ver sobre todo con el sistema acusatorio. Como todos sabemos, quisiéramos que el sistema acusatorio sea un mecanismo de justicia restaurativa, y para ello es muy importante apostar a pues a los acuerdos reparatorios, a los criterios de oportunidad, a la suspensión condicional del proceso, a las soluciones alternas que evitan llegar al juicio. Esto, pues, esta gráfica a mí me parece alarmante, porque como ustedes pueden observar, el número de asuntos que egresan mediante criterios de oportunidad es mínimo, no representa ni el 1% de los asuntos finalizados en la justicia federal mexicana en materia penal. Esto es muy preocupante porque quiere decir que la Fiscalía no está utilizando los criterios de oportunidad en forma masiva. Y esto quiere decir a su vez que no está convirtiendo a los detenidos en informantes. No está utilizando esta herramienta legal que ya existe en el Código Nacional para que una persona pueda obtener un beneficio, no tener que compurgar una pena, pero comprometida a explicar los procedimientos y denunciar a otras personas pues dentro de las estructuras criminales. Y bueno, lamentablemente esto, obviamente esto es un problema que no se presenta solamente desde 2018. Esto es un fenómeno que desde que surgió el sistema acusatorio se repite. Es decir, nuestra fiscalía sigue pensando en dar resultados desde hace muchos años, en que se traduzcan en que mucha gente vaya a la cárcel, pero no en desmantelar organizaciones criminales. Bueno, vamos a pasar a la siguiente gráfica. Aquí podemos ver una de las principales innovaciones que ha implementado la Defensoría Pública Federal. Creamos un equipo de peritos. Esto no existía. Como yo les decía, ahora estamos muy comprometidos con el principio de igualdad de armas. La Defensoría debería tener, pues, hipotéticamente la misma capacidad que la Fiscalía, que la acusación, para probar, para demostrar la inocencia de una persona. O al menos para combatir la acusación, para cuestionar las evidencias, las pruebas, los datos que ofrece la Fiscalía. Y esto no existía porque la Defensoría Pública Federal, cuando nosotros llegamos, no tenía un área de peritos, no había peritos. Los defensores públicos tenían que rogar a instituciones académicas que por favor les prestaran servicios gratuitos para poder ofrecer peritajes en los juicios, y pues la mayoría de las instituciones académicas se negaban porque pues ellos tienen su trabajo enfocado, digamos, en la investigación docente, científica, y no en las ciencias forenses, no en tratar de demostrar hechos ante los jueces. Entonces, nos tocó a nosotros crear, con apoyo, insisto, del Consejo de la Judicatura Federal, del nuevo presidente, del ministro Saldívar, nos tocó crear el área de ciencias forenses y contratamos inicialmente 10 peritos. Ahora contratamos en este año, en 2020, tenemos ahora 30 peritos, 30 especialistas, 30 científicos forenses. Y ellos son capaces de litigar, bueno, de ofrecer evidencia científica, de cuestionar la evidencia de la contraparte en materias muy diversas. Por ejemplo, en genética, en grafoscopía, en antropología social, esto es muy importante tratándose de temas indígenas, en fotografía, en toxicología, en química forense, en psicología, en medicina, en criminalística, en odontología, en fin, tenemos un equipo muy valioso que ahora nos permite que nuestros abogados no, o que la defensoría no se quede contraargumentando en el plano del derecho. No basta con saber leyes. Para poder llevar una defensa adecuada, también tenemos que argumentar en el plano de los hechos. Bueno, pasamos a la siguiente gráfica. Ahí vamos a ver que nuestra institución está mejorando muchísimo también en esta lógica de ofrecerle datos de prueba al juzgador, porque hemos trabajado mucho en contar con datos de prueba.
hemos convertido a nuestros oficiales que antes se dedicaban a fotocopiar hojas, a coser expedientes, a tomar notas de acuerdo a los juzgados, ir a los juzgados, tomar notas de acuerdo, imprimirlas, ponerlas en un expediente, coser, foliar. Bueno, esto lo hemos cambiado porque ahora estamos litigando electrónicamente, hemos cambiado la lógica de la Defensoría Pública, implementamos una política que llamamos de cero papel, y entonces estamos utilizando instrumentos electrónicos, juicio en línea, amparo en línea, por ejemplo, cédula profesional registrada en un sistema informático también del Poder Judicial de la Federación. Entonces, hemos podido modernizar la Defensoría, y como nuestros abogados ya no están en esta lógica de foliar y coser expedientes y fotocopiar hojas, ahora tal vez les podría platicar sobre los ahorros que hemos generado en esa materia. La Defensoría está cambiando el trabajo de sus abogados. Entonces, nuestros oficiales ahora tienen oportunidad de ir a recabar datos de prueba. Y, bueno, algunos de ellos son inspecciones, búsqueda de información, búsqueda de datos, de documentos específicos que puedan servir a los jueces, entrevistas, realización, por ejemplo, de croquis, buscar fotografías, buscar cámaras de video que se pueden obtener no solamente de las instituciones públicas, sino también de vecinos, de negocios aledaños. Entonces, eso se ha convertido en una labor muy importante de la Defensoría Pública. Nosotros cariñosamente decimos que estamos inventando la policía de investigación de la defensa. No es cierto, no podemos llamarlo así realmente, no es formalmente así, porque la policía de investigación de la Fiscalía pues puede realizar actos de investigación y puede practicar actos de molestia, puede incluso, no sé, intervenir comunicaciones, pueden hacer muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, no es que realmente tengamos una policía de investigación, pero sí estamos buscando una vocación mucho más contundente de búsqueda de datos que les sirvan a los juzgadores para conocer la realidad del caso que se les plantea. Pasamos, por favor, a la siguiente. Ahí simplemente estamos informando que hemos creado un servicio de Defensatel que nos permite, por ejemplo, dar servicio ahora durante la pandemia, porque es un call center, pero un call center que está siendo atendido por abogados. Además, ahora es un servicio 24 horas que funciona todo el año. Esto es muy importante porque pues, muchas veces hay emergencias, la gente requiere de un abogado público gratuito, sobre todo en materia penal, pero bueno, ahí damos servicio de todas las materias. Una persona que está siendo detenida, por ejemplo, por una cuestión de migración, un tema sí, del Instituto Nacional de Inmigración, en fin, pueden llamarnos en cualquier momento, las 24 horas del día, y nosotros damos atención gratuita mediante este teléfono, y si es el caso, podemos asignar un abogado para que vaya a representar los derechos de las personas. Pasamos, por favor, a la siguiente gráfica. Ahí vemos también cómo hemos mejorado nuestro sistema de atención. Les comparto que cuando nosotros llegamos, la Defensoría Pública daba atención interrumpida. A la hora de la comida no se daba atención en esta institución. Nosotros creamos un sistema continuo para que ahora sí se esté dando atención todo el día. Y además creamos un sistema de citas. Esto nos permite que las personas vengan a la hora en que los va a atender su abogado y no tengan que hacer largas filas de espera como antes se acostumbraba. Entonces, esto ha sido muy importante. En apenas pues un poco más de un año, estamos hablando de más de 25,000 citas a nivel nacional, donde la gente ya llega a la hora en que la va a atender el abogado y no tiene que hacer las citas, las filas que antes se estilaban de más de 2 horas de espera. Pasamos, por favor, a la siguiente gráfica. Ahí hemos impulsado mucho las visitas de nuestros abogados a los centros penitenciarios, a las cárceles. Esto es muy importante. Y, por ejemplo, ahí vemos el número de brigadas y de personas que han sido atendidas en los años recientes. Esto es muy importante porque antes las brigadas tenían, digamos que, pedírsele permiso a la autoridad penitenciaria para que entraran nuestros abogados. Ahora damos un aviso con 2 días, un par de días de anticipación,
y las autoridades penitenciarias tienen que permitir el ingreso de todos nuestros abogados. Esto es cuando vamos en una brigada, cuando llevamos un equipo de atención. Cuando nuestros abogados van en una visita individual, pueden llegar sin una notificación, digamos, anticipada. Esto es muy interesante porque les comparto que a las autoridades penitenciarias no les gustaba que nosotros llegáramos en estas brigadas con tan poco tiempo de anticipación. Incluso hubo una respuesta oficial donde nos negaron el acceso. Nosotros litigamos y a partir de 2 amparos importantes logramos que la autoridad penitenciaria cambiara ya su lógica, aceptara que la defensa tiene derecho a realizar estas visitas sin tener que, pues digamos, pedirle permiso o pedirle un tiempo muy amplio de notificación previa al Centro Federal de Readaptación Social que vayamos a visitar. Esto nosotros le llamamos digamos, un litigio instrumental para hacer valer los derechos de las personas que representamos. Bueno, sí. No, adelante, sí. Gracias, sí. Voy concluyendo ya esta intervención. Gracias, Cristel. Rápidamente les digo que también una mejora importantísima que implementamos tiene que ver con las televisitas. Ahora nuestros abogados visitan a la persona privada de libertad a través de un diálogo como el que estamos teniendo en este mismo momento, es decir, a través de Internet, a través de una red cifrada, donde pueden tener retroalimentación, donde se pueden observar pues las condiciones físicas de la persona que estamos representando. Esto también implica una modernización muy importante de la defensa pública. Por último, les comparto que estamos mejorando, por ejemplo, nuestra capacidad de traducción. México es un país pluricultural, entonces nosotros cuando llegamos teníamos capacidad de traducción de solo 38 variantes lingüísticas y ahora tenemos más de 138 variantes lingüísticas y estamos certificando a nuestros abogados ante el INALI. Ahí tenemos un par de láminas sobre las especialidades de nuestros asesores jurídicos en materia de discapacidad, en materia de personas en movilidad y sujetas a protección internacional. Si alguien tiene interés en entrar en los casos en el fondo, yo con mucho gusto les podría platicar en la ronda de preguntas algunos casos que hemos llevado exitosamente. Y simplemente para concluir, ahí vemos en la etapa de la firma electrónica que la Defensoría Pública Federal ha mejorado enormemente su litigio. Es decir, ya no litigamos en fotocopias, en papel, mandando por paquetería nuestras demandas, nuestras promociones, sino que ahora se hacen en juicio en línea, firmando documentos electrónicos. Hemos generado muchísimos ahorros para el Poder Judicial de la Federación en esta materia y podemos ver ahí que pasamos de 3,000 documentos firmados a 40,000 en este año. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Me gustaría platicarles muchas otras cosas, pero me parece importante también, como me han pedido nuestros organizadores, que demos oportunidad de que haya retroalimentación y preguntas de nuestro auditorio. Muchas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Netzaí. La verdad es que muy interesante la presentación, muy interesante lo que se está haciendo desde la Defensoría. En realidad ya vamos contra reloj, prácticamente se acabó el tiempo, pero sí me gustaría retomar 2 preguntas que recibimos de la audiencia. Recibimos algunas otras y te las estaremos compartiendo. La primera de ellas tiene que ver justo con una realidad del país en el que vivimos, un país tan heterogéneo, pues con un amplio territorio geográfico, con muchas realidades prácticamente, con poblaciones marginadas que se enfrentan pues a distintas circunstancias. ¿Cómo está previendo una institución federal hacer frente a tener un despliegue operativo y poder dar los servicios necesarios en todas estas localidades, en cada rincón del país, en cada una de estas poblaciones que no necesariamente hablan español, que no necesariamente tienen las condiciones necesarias para poder, pues digamos que ejercer sus derechos? Esa es la primera de ellas. Y la segunda, pues en el país hemos visto, sobre todo desde el año pasado, una ola de reformas legislativas que apuntan a ampliar el brazo punitivo del Estado, de reformas que han ampliado
el catálogo de delitos considerados como delitos graves y que en automático pues son acreedores a la prisión preventiva. Y en este sentido quisiéramos conocer cómo se está previendo desde el Instituto de la Defensoría hacer frente a esta política de Estado, ¿no? De alguna manera, pues es algo que les va a tocar a ustedes enfrentar. Y no sabemos si ahora con este incremento de las personas sin sentencia que se encuentran privadas de la libertad, pues la capacidad que tiene el instituto es suficiente. Muchas gracias. Pues te respondo en la primera pregunta sobre cómo vamos a acercarnos o cómo vamos a permitir que la gente acceda a la justicia a través de la Defensoría Pública. Pues una parte tiene que ver con lo que ya les platicaba, el utilizar la tecnología, el utilizar, por ejemplo, la comunicación por Internet. Durante la pandemia ha sido fundamental utilizar estos instrumentos como el call center o las visitas, digamos, por teledistancia, para que nuestros abogados sigan cerca de las personas representadas o de las personas acusadas de cometer delitos federales. Pero también es importante que nuestros abogados salgan de las oficinas y eso es algo que hemos impulsado. Nuestros abogados ahora están acudiendo a donde la gente los necesita. Por ejemplo, nosotros litigamos materia migratoria, entonces estamos yendo a las estaciones migratorias, estamos litigando para que nos den acceso a las estaciones migratorias, vamos a las casas de los migrantes, este tipo de refugios que existen en nuestro país. Hemos estado estableciendo convenios y colaboración con organizaciones, por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos o con pues las organizaciones de la sociedad civil que dan atención a las personas migrantes. Entonces, no es que nuestros autores esperando a que lleguen, sino que vayamos las personas que más nos necesitan. Les podría platicar otro tipo de ejemplos, pero tratando de, digamos, sintetizar, me limitaría a eso. Sobre el problema de pues, la visión punitivista que puede existir, yo les diría que esto no solamente es un problema en México, yo creo que es un problema mundial. La visión punitivista es la más fácil de vender y es la más fácil también de que, pues digamos, que genere sensación en la gente de que se está haciendo algo para combatir las situaciones de violencia. Y esto, insisto, pues lamentablemente es la salida fácil, diría yo, el discurso fácil. Pero la cuestión que nosotros estamos litigando, y les comparto dos ejemplos muy concretos. Nosotros estamos tratando de racionalizar el sistema de justicia penal mexicano. Concretamente, en el problema de la prisión preventiva oficiosa, les respondería que acabamos de ganar un caso, tenemos una sentencia que me parece histórica, una sentencia de fondo muy importante, porque, bueno, nosotros representábamos a una mujer, este es el caso de una mujer que además tenía a un bebé lactante, a un hijo consigo en la cárcel, una mujer en prisión preventiva oficiosa, y bueno, los jueces consideraban que obviamente pues no podían hacer nada por ella porque pues había sido acusada, a pesar de ser todavía inocente, acusada de de cometer un delito federal. Entonces, nosotros lo que hicimos fue pedirle al juez que revisara la medida cautelar. Nuestra lógica es la siguiente. La Constitución a lo único que obliga es a que el juez dicte la prisión preventiva oficiosa al arrancar el juicio. Es decir, el mandato constitucional es que se dicte al inicio del juicio, pero en cualquier momento del juicio podría revisarse esa medida cautelar. La naturaleza jurídica de las medidas cautelares implica que la propia autoridad que la dictó la puede revisar. Todas las medidas cautelares son así. Por lo tanto, no habría una restricción. Si ustedes leen la Constitución, no hay algún lugar que diga que la prisión preventiva se debe mantener durante todo el proceso. Por el contrario, lo que dice la Constitución es que tiene una duración máxima de 2 años, pero tampoco nos obliga a llegar a esa duración máxima. Entonces, en cualquier momento del proceso se podría revisar la medida cautelar. Entonces, lo que hicimos fue pedirle al juez que revisara la medida cautelar antes de que se cumplieran los 2 años. Y el juez nos dijo que no, que estábamos inventando una cosa irreal, absurda, que no podía ser, que ni siquiera iba a celebrar la audiencia. No solo nos iba a decir que no procedía que poner en libertad a esta mujer, a esta madre lactante, sino que
era improcedente la misma celebración de la audiencia. Nosotros acudimos al amparo, llevamos este asunto y lo ganamos. Y lo que nos ha dicho la justicia federal ahora es que, por supuesto que se puede revisar la medida cautelar, por supuesto que puedes analizar, ok, dictaste la prisión preventiva oficiosa, pero ya una vez que la defensa te da elementos, te da datos que permiten considerar que esta persona tiene arraigo, que no es peligrosa para la víctima, que no es peligrosa para los testigos, entonces se le puede poner en libertad. Esto nos va a permitir racionalizar el sistema. Y el otro gran apartado en el que también estamos litigando, yo incluso les diría, la Defensoría Pública Federal por primera vez está llegando a instancias internacionales. Estamos litigando ante, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, y ahí logramos una resolución histórica que nos indica, bueno, otra vez, esto salió en los medios de comunicación, pero no se sabe que lo llevamos nosotros. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas estableció que en México se está abusando de la prisión preventiva oficiosa y sobre todo de la prisión preventiva en un sentido de prolongación. Es decir, hay demasiados casos que superan el límite constitucional de 2 años y esto puede convertirse incluso en una violación generalizada de derechos humanos, como lo está señalando el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. El Grupo de Trabajo le pidió al Estado mexicano que reforme su sistema de prisión preventiva. Y pues confiamos, porque además así lo ha dicho el Estado mexicano, que va a cumplir esta resolución que nosotros ganamos en instancias internacionales. Muchísimas gracias, Netzaí. Pues qué interesante, la verdad es que nos quedamos con muchísimas cosas por continuar charlando, muchos aprendizajes, lecciones. Seguramente tendremos oportunidad de continuar la conversación. Muchas gracias a todos. Gracias.